Y mientras ustedes abren el Evangelio de Lucas capítulo 13, que es donde hoy vamos a pensar, estoy tratando de que Dios me guíe cómo llevar la conexión a lo que esta mañana hablé con ustedes y lo que nos habló el Espíritu Santo por medio de Ariel. Quería leer el Evangelio de Lucas. Se me ha hecho complicado, pero quiero agradecer primero al Señor, obviamente, que guió al pastor Adolfo a hablar un tema que la semana pasada, cuento la anécdota rápido, Dios me negó a mí hablar allí en Mendoza, que es todo lo que ustedes aprendieron en la mesa con él acerca de Yeshua causa de división, por usar un título más o menos para estar cercano. Porque, bueno, yo tuve que ir a Mendoza a dejarle lo que ahora les voy a dejar a ustedes. No va a ser lo mismo, no van a escuchar incluso ellos lo que les diga a los hermanos de Mendoza, sino que, y esta fue la parte donde la anécdota tiene que ser sincera para ustedes, Dios me desafió en el día de ayer a conectar el Evangelio con lo que iba a enseñar esta mañana, sin saber que el diácono nos iba a llevar de nuevo a recordar lo importante que es tu vida para Dios, aunque quizás ciertos anclajes de tu vida en sus estructuras fundamentales no fueron perfectos. Como lo dijo él, los padres no somos perfectos, ya que somos humanos y no hay humano que sea perfecto. Aún nuestro amado maestro tuvo que aprender a ser perfecto, porque para ser perfecto primero hay que aprender la obediencia. No se nace perfecto, se nace para aprender obediencia. El libro de Hebreos es el que dice que él se perfeccionó porque siempre aprendió obediencia. Eso lo hizo perfecto. Si hubiese sido perfecto porque nació perfecto, el diablo ni se anima a tentarlo. ¿Pero por qué creen que lo tentó? Porque todavía quizás tenía la expectativa de que quizás ahí, con 40 días y 40 noches de no comer, lo iba a poder llevar a caer en alguna de esas tres tentaciones. Volviendo a eso, y por lo que dijo nuestro hermano, yo quiero entonces que aquí veamos la parábola de la higuera estéril, que de alguna manera es una parábola que sella esta enseñanza que Yeshua viene dando sobre él como causa de división, con esto de que vino, ¿qué es eso de que vino a traer fuego a la tierra? Se lo explicó y se lo enseñó muy bien de verdad el pastor maestro Adolfo. Así que venimos acá al capítulo 13, verso 6, hasta que se acabe la parábola, que en realidad es bastante corta, es hasta el verso 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Por favor, alguien que repita detrás de mí fuerte, lo más fuerte que pueda: déjala todavía este año. Déjala todavía este año. Hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Diga, la abone. La abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Varones, amigos, mujeres, amigas, los otros versículos los tengo anotados en el mismo bosquejo, así que quiero adentrarme con ustedes a uno de los textos, realmente lo digo así, más fascinantes y a la vez de verdad más perturbadores de todo lo que es los textos que leían las comunidades del primer siglo. ¿Por qué? Primero porque vamos a repasar lo que venimos viendo en las dos casas, en toda la red. El corpus literario de Lucas tiene específicamente un objetivo. Entender lo que, por ejemplo, el padre apostólico de Lucas, que no sé si saben que es el apóstol Pablo, en realidad el Evangelio de Lucas es teológicamente o doctrinalmente, para decirlo más claro, más correcto, doctrinalmente paulino. Cuando uno dice doctrinalmente paulino, significa que tiene énfasis sobre el tema de la gracia de Dios, sobre esto que acabamos de cantar, la bondad de Dios, pero manifestada hacia la injusticia humana. Una cosa es que Dios sea bueno, otra cosa es que el hombre sea bueno. Sé que hay muchos seres humanos que se creen buenos. Yo, desde que he crecido, he escuchado siempre gente con la famosa frase, por allí cambiará si lo has escuchado vos, pero coincide más o menos con eso: yo soy una buena persona, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Y le agregan el famoso creo en Dios a mi manera. Seguramente que hay de esa gente que con esa frase ya fabrica su propia religión y su propia celda mental para que nadie más le hable de lo que es verdaderamente Dios. El que dice eso, realmente yo a esta altura, con mis 61 años, lo ignoro.
Siempre lo ignoré, siendo joven fui muy sabio y astuto en esto. No me interesaba seguir hablando con una persona así porque esa ya es su propia religión. Cualquier persona que dice eso tiene su propia religión. Y no es que esté mal, pero las religiones, si vienen de hombres, no son verdaderas. El tema es si la religión viene de Dios. Y la religión viene de Dios. Porque religión significa religare. Hay religión de hombre porque es el hombre forzándose a buscar conectarse con Dios, pero ninguno lo logró. Entonces Dios dijo, me voy a forzar yo enviando mi gracia. Pero su gracia no fue simplemente una fuerza energética que se apoderó de la humanidad. Realmente es el poder más grande de Dios, de la bondad de Dios, pero tuvo que primero ser mostrada en cómo se manifiesta en un hombre cuando decide no a practicar injusticia, sino en obediencia a ser justo. Y acá tengo que hablar de Yeshua y de este corpus que en aquel siglo, especialmente capítulo 13, enfatiza el tema de la gracia. Tema que a Pablo le re gustaba, porque Pablo fue educado por mucho tiempo en una creencia de que para pegarse a Dios primero hay que guardar todos los mandamientos, que son un total de 613, para guardando los 613 recién sentir que Dios se puede acercar al ser humano. Cuando él en el camino de Damasco tiene la experiencia con el bendito Mesías resucitado y ascendido, el Yeshua que conoció Pablo no es el Yeshua que conocieron los apóstoles que estuvieron con él, es el resucitado y ascendido, el glorificado. Él va a poner mucho énfasis en esto y los que lo seguían, por ejemplo, el doctor Lucas, también lo va a hacer. Así que yo quiero hoy aquí en primera instancia hablar de lo que esta parábola nos enseña. O sea, si lo leemos así a primera vista, da la sensación de un curso de agronomía, de agricultura, o qué sé cómo llamarlo, porque habla de un dueño de viña, de una higuera, del viticultor que está allí. Pero en realidad hay algo mucho más profundo que, para que lo entiendan, preparé un video. Yo también soy como el pastor. Yo veo que el pastor los tiene acostumbrados a video. Dije, bueno, voy a tener que hacer un video. Y preparé un video de esta manera, o con esta condición. Usted y yo fuimos entrenados de chiquito a mirar pantallas. Hoy, más que nunca, las pantallas esclavizan al hombre. Pero dije mirar, no dije ver. Porque mirar es una acción sensorial propia de los que tenemos ojos funcionando. Algunos funcionan medio y necesitamos auxilio como esto. Otros tienen bien su visión y declaro que seguirá así, amén. Pero los ojos solo miran. El alma es la que ve. Y para que ver con el alma hay que abrir el corazón. Así que mi condicionamiento, si es que usted quiere tomar esa condición y disfrutar, para poder disfrutar del camino que vamos a hacer, es que abra su corazón y vea entonces este video, no lo mire. ¿Entiende la diferencia? ¿Lo puede ver o mirar? ¿Quién elige verlo? Lo vemos con el corazón entonces. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Prepárense porque hoy vamos a meternos de lleno en un tema fascinante. Vamos a tomar un texto del primer siglo, específicamente del capítulo 13 del Evangelio de Lucas. A simple vista, parece ser solo un relato agrícola sobre un árbol que no da frutos, ¿verdad? Pero al desenvolverlo con cuidado, vamos a descubrir que esconde unas capas magistrales de significado teológico y escatológico. Es un texto denso que enfrenta cara a cara algunas de las preguntas más dolorosas sobre el sufrimiento humano y la justicia divina. Así que arranquemos. Nuestra ruta de hoy es súper clara. Revisaremos 5 puntos. 1. El problema de la teodicea. 2. El símbolo de la higuera. 3. La hermenéutica pardes. 4. Gracia activa y sholé. Y 5. El llamado a la teshuvá. Bueno, todo este debate arranca con una pregunta universal y, siendo súper honestos, muy incómoda. ¿Es el sufrimiento un castigo directo? Cuando vemos tragedias terribles golpear a personas inocentes, nuestra mente suele buscar atajos. Ya saben, esa idea que nos susurra que si alguien sufre una desgracia gigante, seguro hizo algo terrible en secreto para merecerlo. Es como un karma rudimentario con el que intentamos darle sentido a un mundo que a veces parece un caos total. Pasemos a nuestra primera sección, el problema de la teodicea. Para desarmar esta peligrosa idea de que el sufrimiento es igual a castigo, tenemos que viajar a la violenta Judea del primer siglo. La gente le lleva a Yeshua noticias que, literal, son de terror. Por un lado tenemos una masacre política brutal. El gobernador Poncio Pilato asesinó a unos galileos justo en el templo, mezclando la sangre de estas personas con los sacrificios. Una locura.
Y por otro lado, un desastre de ingeniería civil. 18 obreros mueren aplastados de la nada al derrumbarse la torre de Siloé. Y fíjense en este dato, esa torre probablemente era vital para el acueducto de la ciudad. Obvio, la gente de la época saltó de inmediato a la conclusión de que estas víctimas debían ser los peores pecadores del mundo para tener un final tan espantoso. Pero la respuesta de Yeshua le da la vuelta a todo este esquema. Él responde con un rotundo no. Se niega tajantemente a criminalizar a las víctimas marginadas o aceptar esa cruel matemática divina. En lugar de especular sobre la moral de los que murieron, hace algo brillante. Cambia el foco hacia los que siguen vivos. Básicamente nos dice que la pregunta central no es por qué sufrieron trágicamente ellos, sino por qué seguimos aquí nosotros y, más importante aún, qué estamos haciendo con ese tiempo extra que tenemos. Lo que nos lleva a la sección 2, el símbolo de la higuera. Para que captemos esta urgencia existencial, el texto usa una parábola agrícola superpotente. Hablemos de la higuera, o en hebreo, siná o teena. En el primer siglo no hablábamos de un simple arbolito de patio. Eran vitales para la economía y la alimentación. De hecho, en la tradición profética, sentarse bajo tu propia higuera era el símbolo definitivo de paz y prosperidad comunitaria. Por lo tanto, una higuera estéril y seca no era un simple problema de jardinería, ¿saben? Era una representación innegable de una comunidad entera fallando rotundamente, una esterilidad espiritual total frente al juicio divino. Entremos a la sección 3, la hermenéutica Pardes. Para sacarle todo el jugo a esta parábola de la higuera de 3 años, no podemos quedarnos en la superficie. Vamos a usar la herramienta de los antiguos eruditos judíos, el método Pardes. Significa huerto o jardín, y tiene 4 niveles de profundidad. Empezamos con el peshat, que es lo literal, bajamos al remes, lo alegórico, extraemos el drash, la aplicación moral, y finalmente tocamos el sod, el misterio profundo. Vamos a ir pelando estas capas. Empecemos por el peshat, el nivel literal. Aquí vemos la pura realidad económica. El dueño de una viña tiene una higuera que lleva 3 largos años sin dar ni un solo higo. Básicamente la planta está robando espacio, agua preciosa y nutrientes sin ofrecer ningún retorno. La lógica de cualquier agricultor del primer siglo aquí es súper clara y pragmática. Hay que cortarla. Tiene todo el sentido del mundo. Pero, cuando bajamos al nivel remes, las alegorías, el texto empieza a resonar con los antiguos profetas. Inmediatamente pensamos en Isaías 5, esa viña que produjo corrupción en vez de justicia, o en Jeremías 8, donde la higuera marchita grita «juicio inminente». Cualquier persona del primer siglo que escuchara esto pensaría que la historia terminaría con fuego y destrucción fulminante. Sin embargo, hay un giro narrativo espectacular. En lugar de la aniquilación inmediata, la parábola nos sorprende con una pausa, un retraso totalmente enfocado en cultivar el árbol. Esto nos mete de lleno al nivel drash, la aplicación teológica. Mapeamos el drama que tenemos enfrente. El dueño de la viña es la autoridad suprema, la justicia divina. La higuera somos nosotros, la comunidad de creyentes que ocupa un espacio vital pero que, lamentablemente, es estéril. Y finalmente el viticultor es la figura intercesora de Yeshua, o el Espíritu Santo, poniéndose firme entre el juicio inminente y nuestra alarmante falta de frutos. Vamos a la sección 4, gracia activa y escolé. Y es aquí donde la petición del viticultor nos vuela la cabeza y redefine todo. En lugar de dejar que caiga el hacha, él pide sholé. Es un término griego increíble que significa espacio, un tiempo de oportunidad. Pero escuchen bien qué quiere hacer con ese tiempo. No pide dejar el árbol en paz, pide cavar a su alrededor y echarle abono. Es meter las manos en el lodo, ensuciarse, hacer el trabajo duro. No es mirar para otro lado, es intervenir directamente. El punto clave de este análisis es que tenemos que quitarnos de la cabeza de una vez por todas la idea de que la gracia es Dios mirando hacia otro lado mientras nosotros no hacemos nada. Para nada. La gracia divina no es ser cómplice de la falta de frutos. La gracia es una labor incesante, activa y a menudo muy incómoda de transformación. Es lo divino rompiendo la tierra dura de nuestras vidas, dándonos la instrucción y el abono necesario para que, por fin, podamos dar aquello para lo que fuimos plantados. Ahora, al sumergirnos en el último nivel, el insondable nivel sod o del misterio, encontramos un límite sagrado. El reloj escatológico sigue corriendo. El viticultor pide tiempo, sí, pero fíjense que pide estrictamente 1 año más. Solo 1. No pide un siglo entero para que nos relajemos. Esto nos advierte sobre la parusía, la manifestación definitiva. Nos enseña de forma contundente que este periodo de gracia en el que vivimos es inmensamente activo. Sí, pero es ineludiblemente finito. El momento de la inspección final llegará. Y así llegamos a nuestra última sección, el llamado a la Teshuvá.
Sabiendo que el reloj avanza y que la gracia está trabajando la tierra, todo este análisis académico tiene que aterrizar en algo práctico. El fruto exacto que el viticultor espera encontrar se resume en una palabra hebrea bellísima: Teshuvá. En Occidente solemos traducirlo muy pobremente como arrepentimiento, y nos imaginamos a alguien simplemente sintiéndose culpable. Pero no, Teshuvá es acción pura. Es un retorno laborioso, un giro radical de 180 grados. Es reorientar totalmente nuestras acciones hacia la justicia y el propósito divino original. Entonces, ¿cómo se ve ese fruto hoy en día? Bueno, se ve en rechazar esa mala costumbre de señalar y criminalizar a las víctimas de tragedias para justificar su sufrimiento. Se ve en romper de una vez por todas nuestras propias cadenas de esterilidad espiritual, tanto personales como generacionales. Se ve en alzar la voz y ensuciarnos las manos desmantelando activamente las injusticias del sistema, mientras mantenemos siempre, contra viento y marea, la puerta abierta para la reconciliación en nuestras comunidades. Para cerrar esta explicación, quiero dejarles algo en qué pensar. Ya basta de sentarnos a preguntar por qué pasan cosas malas en el mundo como si solo fuéramos espectadores en la tribuna. El viticultor ya está metido en el lodo trabajando nuestra tierra. Así que la verdadera pregunta que debe resonar en nosotros hoy es: ¿por qué seguimos nosotros aquí? En este año extra de gracia, de Sholé, que se nos regaló sin merecerlo, ¿qué fruto estamos produciendo realmente? Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido de aprendizaje. Sigan cultivando esa tierra y nos vemos en la próxima. Si realmente observaron o vieron con el corazón, es decir, desde su mundo emocional y mundo mental, que son dos mundos importantes, creo que ahora yo con ustedes voy a poder ingresar a esa tercera porción de la parte metafísica de nuestra ontología, que es el mundo espiritual. A lo largo es lo que me interesa que esté muy activo en tu vida. En verdad, nuestro punto de partida va a ser una tragedia histórica. Si ustedes ven el texto, nos relata que algunos se acercan a Yeshua. Para los que son nuevos, que veo que varios, al menos yo no conozco, Yeshua es la forma que a mí me gusta decir el nombre Jesús. Jesús es una transliteración del griego Jesús. Yeshua es la forma, como su mamá y su papá lo llamaban, sus conocidos lo llamaban en el idioma de ellos. Bueno, se acercan para contarle acerca de, dice, unos galileos cuya sangre el gobernador romano de aquel momento, todos saben que era Poncio Pilato, había mezclado, dice la escritura, con sus propios sacrificios en el templo de Jerusalén. Los que están contando esto, en el fondo, esperan que Yeshua confirmara en realidad una idea que ya traían, un paradigma o perjuicio que ya traían y era muy propio de aquella época. La lógica del karma de ese primer siglo. Saben que el karma es como, bueno, esto te pasó, estás recibiendo el resultado de lo que te pasó, ¿no? Es algo que muy de onda, sí, karma lo pongo yo entre comillas porque no es lo que nosotros creemos, pero para que se entienda. ¿Y cuál era la lógica de ese karma del primer siglo en todas las civilizaciones, especialmente hasta en Israel? Si estás sufriendo una desgracia es porque seguramente vos o tú o tu familia pecaron más que los demás. Bueno, aquí están estos contando esta historia y como decía, la creencia es, esta desgracia es igual a un pecado tuyo o de tu familia. Algunos deben recordar que Job tiene esa historia, ¿no? O sea, no me voy a ir al libro de Job, pero es como que vienen los amigos a consolarlo y le empieza a tirar. El tipo le ha pasado de todo y dice, te está pasando, confesar el pecado, algo malo hiciste. No me digan que eso dejó allá en el primer siglo porque ya Job vivió 15 siglos, perdón, antes que esto que estoy contando, y han pasado 20 siglos desde esto que se estamos leyendo, y mucha gente piensa igual, especialmente la gente religiosa. Perdón, antes de continuar, sí tengo que ser sincero y tengo que decirles que históricamente o documentado, o sea, no hay registro documentado extrabíblico, digo, acerca de estas dos cosas que vamos a ver, tanto los galileos muertos por Pilato y más enseguida esto que sigo con lo de la torre de Siloé. Lo que sí, porque, a ver, hay un historiador, Flavio Josefo, que es el que se especializaba en contar qué pasó en aquel primer siglo, y no menciona de los galileos muertos por Pilato. Pero Flavio Josefo tiene 3 relatos y 2 muy particulares que lo voy a mencionar como ejemplo, que dan certeza de que esto, aunque no hay todavía un documento arqueológico que lo demuestre, puede haber pasado. Porque Poncio Pilato había sido puesto por Roma allí, porque era un tipo bien cruento para actuar, estaba de castigo allí. Ser procurador romano en Israel era un castigo, así que tenía que hacer las mejores letras para volver a ser alguien importante dentro de la República Romana. Y de los datos que encontré, por eso estoy haciendo este dato al margen, es de que
Era tan duro este tipo que desconfiaba mucho de los que él gobernaba. A él no le tocaba la región él gobernaba la región de Judea, o sea, Jerusalén y todo el alrededor. Los galileos estaban bajo Herodes. Y los galileos tendían a ser muy nacionalistas. Por lo tanto, cada vez que subían a Jerusalén a celebrar alguna fiesta, siempre había alguna revuelta. Siempre los galileos hacían algo manifestándose en contra de tanta opresión que el imperio les daba. Y hay dos relatos, decía, que sí cuenta Flavio Josefo en Guerras de los Judíos, ese es el libro, que recomiendo si quiere comprarlo, se puede comprar, que se llama El motín del acueducto, que ocurre en Jerusalén, y fue una matanza bien seria. Y también otra matanza que si bien no es en Jerusalén, es otra región que estaba bajo el gobernador Pilatos, que se conoce como la matanza del monte Gerizim, donde ciertos samaritanos, siguiendo a un X líder, también queriéndose liberar de los romanos, se habían levantado, diciendo que ese líder incluso podía ser el Mesías, y quedaron todos exterminados. El hombre era sargento. Volviendo al relato, vengo a esto que están diciendo. Ellos están denunciando un acto de profanación y brutalidad estatal. ¿Por qué? Porque este accidente acaba de ocurrir en estas semanas y es que Pilatos la sangre de esos galileos la ha mezclado con la sangre de los sacrificios en el lugar más sagrado para la fe judía. En los mismos tiempos ha habido otro accidente, el de la muerte de 18 obreros. Una torre de Siloé que cae, que también, si bien no hay datos puntuales de este relato, sí Flavio Josefo y otros historiadores cuentan que Siloé era una fuente que se cubría con torres y que era muy común que esas torres cayeran o que hubiesen accidentes con los constructores donde siempre moría uno o dos. Este era algo que había tocado a toda la ciudad porque eran 18 personas muertas por causa de la caída de una torre que construían simplemente para servir a la comunidad. Bien. A pocas palabras y para volver a lo que quiero decir. ¿Cuál es el problema que plantea? El problema se llama el problema de la teodicea. Lo escucharon allí, ahora se lo explico. ¿Qué es la teodicea? Es el planteo de cómo conciliar la existencia de un Dios justo cuando ocurren males injustificados. Y la creencia popular de la época, justamente para no dejar mal a Dios, había creado desde la escritura misma una teología llamada la teología retributiva. No es que esté mal, pero exageradamente la rememoraban o la mencionaban cuando ocurrían cosas como esta. ¿Cuál es la ecuación de la teología retributiva? Es bien simple. Si esta persona sufrió una muerte tan cruel, seguramente es porque eran los peores pecadores de ese lugar. Más pecadores que al menos los demás que vivían esos días. Y no quiero seguir con la historia sin hablar de nosotros, porque esta teodicea es una voz tóxica que a veces nos susurra, si tu familia está rota, si venís de una familia rota, si tenés heridas de una familia rota por el abandono, por el desprecio, es porque de alguna forma te lo merecías. Y si no es una voz que te lo susurra, es alguien que desde un otro lado y quizás cercano, en esta familia rota, te lo dijo alguna vez. Sin embargo, acá ante este planteo, la teodicea que le traen, él viene y rompe todos los esquemas de esa hermenéutica errada, de esa interpretación. Él rechaza por completo criminalizar a las víctimas de un incidente aparentemente injusto o un accidente. Y dice, con una advertencia universal, un claro no. Es así. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y con eso va a cambiar el foco del debate que se quiere armar. Y la pregunta que debería quitarnos el sueño no es ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué si Dios es bueno hay niños que mueren de hambre en África? ¿Por qué si Dios es bueno se llevó a esa familia en la ruta no sé cuánto, que era una familia que yo la conocía y eran buenos? No, esa no es la pregunta. ¿Por qué seguimos nosotros vivos? ¿Y qué estamos produciendo? Cuando te enteres de una fatalidad de otro, no estés criminalizando al otro, seguramente algo malo hizo. No, pará. Vaya a saber por qué, pero vos seguís vivo. ¿Por qué estás vivo? Y para ilustrarlo, Yeshua viene y da esta parábola. La parábola tenía esa cuestión de bipolaridad en el sentido de
era algo que todos entendían, sabían lo que era una viña, la vitivinicultura, etcétera, etcétera. Y el que quería escuchaba la historia de eso, pero el que quería saber más podía quedarse con él y él iba a enseñar el para qué. Y vamos nosotros a ver esas riquezas. Para eso necesito que, siempre lo digo, se saquen los lentes del occidente religioso que nos ha, desde que nacimos, moldeado, y vamos a tener que ponernos una visión o sumergirnos en el método de interpretación que ahí sale, que se llama Pardes. O sea, son 4 niveles, como si uno se metiera al mar, ustedes que tienen mar cerca, y empezara a aprender a bucear, y la clase empieza por la superficie, y de acuerdo a cómo usted va dominando la superficie del mar, el profesor le deja meterse un poco más abajo, y así, hasta quizás meterse en lo más profundo de ese mar. Pardes en realidad es la sigla de 4 niveles. La P pertenece a Peyas, que es el nivel literal, ya se lo explico. La R, a Remes, que es el nivel alegórico o alusivo, ya se lo explico. El de Drash o Drash, así suena a veces Drash o Drash, es donde se puede allá armar un mensaje. La investigación se llama investigación homilética, es que vos podés sacar el mensaje. Los que ya saben estudiar la Biblia, cada vez que logran sacar un mensaje, ya llegaron a este nivel. Se los digo, por ejemplo, me asombro a Ariel, que lo conozco desde sus 5 años haciendo este tipo de cosas hoy, llegando a mi corazón casi en la reflexión casi a las lágrimas, ¿no? El último nivel es esa S de Sot. Sí, lo están mostrando. Perfecto. Es el misterio más profundo, los secretos. Y acá yo voy a hablar de los 4 puntos en esta parábola y paso a hablar con ustedes acerca de ese karma que a lo mejor crees que estás viviendo o que te han hecho creer que te toca vivir. Y vamos a ver si Yeshua trae alguna respuesta. Vamos con ese nivel literal, Pesha. Ahí lo dije recién, lo repito. Se ve la economía agrícola, o sea, el plano literal, una realidad económica pura y dura, porque vemos un hombre que tiene una higuera plantada en su viña que lleva ya 3 años y dan frutos. Las higueras tienen como máximo 3 años de oportunidad de empezar a dar fruto. Ya el cuarto es casi imposible que dé fruto, aunque si se le hace un esfuerzo, quizás sí. Lo cierto es que si la higuera a los 3 años no ha dado fruto, conviene sacarla porque es algo que atrapa plagas y trae muchos problemas, no solo a la tierra, sino a la vegetación misma. Pero no quiero entrar en eso porque lo lógico, para no desperdiciar los nutrientes de la tierra, ya que explico esto, el hombre dice córtenla. Sin embargo, el que está cuidando la viña, ya desde ahora voy a decir el viticultor, intercede diciendo, te pido un año extra, un año de oportunidad. O sea, un espacio de tiempo para aflojar la tierra, para echarle abono, para cultivarla. El nivel Remes, el segundo nivel, donde nos vamos a sumergir un poquito más, es ese nivel llamado alusivo, lo alegórico, lo que nos permite ir a los profetas, porque aquí está la historia literal, pero ahí hay cosas que Yeshua lo ha aprendido de haber leído a los profetas, y esa gente que lo está escuchando lo ha aprendido de ver a los profetas. Por eso el eco profético está aquí. Y acá quiero decirles que en la tradición profética de interpretar las palabras, la higuera no es un árbol cualquiera, sino el símbolo profético de, anótelo si quiere, prosperidad, paz, y siempre representaba a la nación que Dios había elegido, a Israel. Cuando Yeshua cuenta esta historia, sus oyentes inmediatamente lo relacionan con 2 relatos. Le voy a pedir a alguien que busque el capítulo 5, que se llama El canto de la viña. Es más, tiene ese subtítulo, así que no necesito decirte los versículos que son. Algunos de los expertos pueden decir buscar el canto de la viña, y alguien que busque Jeremías 8 y enseguida les digo dónde vamos a leer. Pero justamente Isaías o Jeremías son los que más fuerte usaban, también Oseas, Miqueas, el tema de viña, higuera, y viña que producía, higuera que producía, viña estéril, higuera estéril, porque siempre eran símbolos clarísimos de un Israel que se iba a la corrupción y atraía juicios divinos, o un Israel que por buscar la justicia de Dios atraía bendiciones de parte de los cielos. Y aquí hay un giro magistral, porque a diferencia de estos profetas que he mencionado, Lucas habla de que nuestro profeta, hablo de Yeshua, hace una pausa con esto de que el cultivador, el viticultor, pide un año más, un retraso en la cultivación o en la existencia de esa higuera. No sé si podemos ya leer el cántico de Isaías, que enseguida seguramente lo repasaremos. ¿Quién lo tiene? Levánteme. Sí. ¿Quién es el sí? Dale, César.
Cantaré el nombre de mi amigo querido. Perdón, César, que te interrumpa. Decirle a los hermanos que no lo saben y están anotando desde qué versículo hasta qué versículo es. Creo que es hasta el 6, ¿no? Perdón, sí, del 1 al Del 1 al 6. 7. Capítulo Al 5, verso 7. 1 al verso 7. 5 del 1 al 7, gracias. Ahora sí puedes leerlo, discúlpame. Dice así: Cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, hombres de Judá, habitantes de Jerusalén, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Qué canción, ¿no? Me imagino que si alguno de ustedes le pusiera música sería la que menos elegirían a la hora de un culto, ¿no? Este tipo de canciones se cantaba en momentos muy particulares allí en el templo, pero por gente muy especial, muy escuchada, como es el profeta Isaías. Simplemente lo pongo aquí de ejemplo, enseguida quizás lo volvamos a mencionar, no leer, porque notan de que cuando se habla de viña se refiere a Israel. Y siempre tiene este plano, este juego de dos planos, de o está haciendo las cosas corruptamente, atrayendo juicios, que este mes es donde tenemos que concentrarnos, pues ese es el mes donde toda la tierra atrae juicios y nosotros tenemos que endulzarlos para que no solamente no nos toque a nosotros, sino que no nos toque ni a nuestra familia ni a nuestro entorno. Nosotros podemos ser los que hacen que nuestras ciudades estén liberadas de los juicios que se vienen sobre el planeta. Eso, si mira la luna nueva que yo enseñé el lunes que se fue, cuando empezó la luna nueva de Tamuz o Cáncer, va a entender mejor esto que acabo de decir. Lo cierto es que estamos en el nivel 2. Necesito pasar al nivel 3 que se llama el nivel Drash, el de la investigación, donde se puede sacar mensajes. Y aquí es donde aparece lo que en esta parábola Lucas quiere que se redefina. Yeshua le está diciendo a su pueblo, Pablo lo va a entender años después, aprendiendo lo de Yeshua, y Lucas lo capta para que los creyentes que 40 años después que Yeshua está hablando existen, entiendan que la gracia ha sido redefinida por el Maestro. O sea, aquí es donde identificamos a tres actores que enseguida vamos a desarrollar. Tres actores que son el dueño de la viña, ustedes se dan cuenta, como lo decía el video, que representa la autoridad suprema, es decir, la justicia divina ineludible. O sea, el Creador ha puesto leyes. Todo lo que se siembra se debe cosechar. ¿Está bien? Luego está la higuera, que representa al pueblo, en este caso a nosotros, representa a las comunidades de fe. Y de alguna manera a cada creyente individual que la compone. Nosotros. Y por último el viticultor, que es este intercesor, que ustedes se darán cuenta que está sacando el mensaje y representando a Yeshua, quien obrando por el Espíritu Santo, llamado Paráclito aquí, está diariamente dispuesto a guiarnos para no caer. Paráclito, que se traduce como consolador, mucha gente lo interpreta mal. Interpreta como que el Espíritu Santo es el que te apapacha y te deja, bueno, no importa, hacerlo a tu manera, yo te amo, yo te quiero, pecar. No. Paráclito significa que el que consuela porque te dice, por allí no dejes ese paso, cuidado que si caes, quizás ahí sea la última vez. Ese es el Paráclito, la idea del Espíritu Santo. Pero para volver al viticultor, hay algo aquí que me parece interesante destacar, que es cuando dice o pide el escolé, ¿sí? Ese che de chorizo o L-E acento. Sholé se escribiría, pero escolé se pronuncia, palabra griega que significa tiempo, espacio, y lo que más me gusta de los significados de esta palabra, otra oportunidad.
O sea, a pocas palabras, este viticultor está diciendo al dueño, déjame cultivarla un año más. Déjame añadir abono, dice el Evangelio. Entonces, si no produce, te aseguro que será cortada. Este nivel, el tercer nivel de Drash, nos revela lo más importante. Por favor, entiendan o redefinan cómo captan la bondad de Dios. La gracia divina tiene que ser redefinida al menos hoy aquí en esta mesa para poder comer y tener memoria de nuestro Señor. No es que Dios simplemente cruza los brazos y tolera nuestra esterilidad, no, amados. El Eterno no es cómplice jamás del pecado, tampoco es alguien que mira a otro lado mientras estás pecando. Él está en todas partes y hasta cuando estás pecando está dentro tuyo si es que lo tienes a Él en tu corazón. Lo que pasa es que el Eterno, y en este caso el dueño de la viña, al ver al viticultor pidiendo que le dé a él la oportunidad de ensuciarse las manos, porque poner abono, decime si me equivoco, representa eso, el esfuerzo de hacer que la tierra sea mejor. En este caso representa la disciplina de enseñar y la disciplina de con la enseñanza lograr un nuevo fruto. Hace entender que la gracia en realidad, si quieren lo anotan, es un trabajo activo, cotidiano. Una labor incesante de transformación en la vida de aquel al que se le ha dado la gracia. No podés creer que la gracia te trae los sábados a la mesa del Señor y después en los 6 días de la semana hacer todo a tu manera. Yo sé que estas cosas, desde otros planos dogmáticos, se dice hasta se hace creer que Dios tolera, pero yo tengo que venir al pensamiento de Yeshua. Si no, soy deshonesto con ustedes. A mí me cambió el pensamiento del Evangelio. Siendo ateo a mis 16 años, ya 45 años de creyente, lo que me cambió mi ateísmo fue alguien que, metiéndose dentro de mí, me llevó, aunque todavía me falta mucho, a ir cada día entendiendo ese trabajo activo o esa labor incesante de su espíritu, transformando mi vida si yo me dejo abonar, me dejo enseñar, me dejo instruir. No sé si van captando. Somos salvos para dar frutos. No podemos usar la gracia como la excusa de la complacencia. Dios me ama, bueno, ya estoy salvo, bueno, Dios me comprende, no puedo dejar este vicio, bueno, basta. Porque acá en Señor lo amplío, hay un tiempo de oportunidad, hay un escolé. Y el cuarto nivel que vamos a ver, pues todavía no entramos en los niveles, le estoy diciendo que se ponga la escafandra de buzo porque vamos a bucear. ¿Estás listo para bucear? Bueno, vamos a llegar a lo más hondo que es el Sod, donde está el misterio más profundo. ¿Qué es lo que la gente hoy no se habla? Se llama la urgencia escatológica del mensaje de Yeshua. Es decir, el misterio del Evangelio es lo escatológico. La presencia divina está con nosotros hasta que todo este sistema pase, porque esto va a pasar. O sea, desde Yeshua hasta acá se puso un reloj en marcha. ¿Qué significa eso? Que la paciencia de la gracia divina tiene un límite definido, un límite finito. ¿No lo ven? El viticultor pidió 1 año de gracia. No pidió 100, 1 año. Y ese nivel apunta a la parusía. Ustedes tienen ahí bien establecido, si quieren sacar fotos o tomar notas, les va a venir muy bien, porque nosotros estamos en este tiempo de la paciencia, pero hay un momento donde cuando venga la parusía, ese es el horizonte, se acabó la gracia. El que no aceptó, le viene el trono, el gran trono blanco, dice, así es el símbolo que pone Apocalipsis allá en el capítulo 21 al final, y vienen ya los libros abiertos y chao, no hay oportunidad, porque hay un lago de fuego. No hay un infierno, hay un lago de fuego. El infierno es algo que se va a colocar después desde del paganismo. Sí, el infierno es verdad que no existe, pero el lago de fuego sí. Gehenna es en hebreo. Y entonces, metiéndonos ya a hablar, quiero en este punto enfatizar esto de la teshuvá, el llamado a reflexionar, entregarnos, aprendiendo a regresar. Recién saludaba a una joven que me alegraba de verla que ha regresado. Pero entiendo, cuando me puse a cantar, que ha regresado sola. Los de su casa no están hoy aquí.
Entonces yo pienso en muchos jovencitos que veo que siempre vienen y están solos. No importa. Hay un tiempo todavía de oportunidad para los que son de tu casa, siempre y cuando vos, que estás, empecés a dar fruto, porque ahí viene la cosa. Y si estamos viviendo este año extra, no sabemos cuánto tiempo se plantea, no sabemos cuándo es el día, pero por eso le pongo las comillas. ¿Cuál es el fruto que el viticultor espera encontrar en nosotros? Será la pregunta que ahora nos va a hacer caminar juntos. Y todos se reúnen en esta palabra hebrea, teshuvá, que la tienen muy bien expresada allí. ¿Cómo se traduce teshuvá generalmente en todas las Biblias? Como arrepentimiento. Pero el problema es que desde algunos sectores dogmáticos a la palabra arrepentimiento solo la han definido con una sola parte, que es el remordimiento. ¿Por qué? Porque, yo no quiero hablar de los sectores, así que ya vuelvo, pero si la gente siente remordimiento, tiene miedo paralizante y a la larga eso es un comercio religioso conveniente. Yo no quiero hablar de eso. El remordimiento es una pequeña parte de la teshuvá, es el inicio, no se duerma, despierte un poquito, es el inicio del regreso. Lo importante es el final, el regreso. Por eso es que la verdadera traducción de teshuvá es el retorno, y lo dije recién, el regreso. O sea, no se trata de quedarse sentado sintiendo culpa por tus errores, víctima, sino que Dios quiere que se reoriente tu vida y se active a una vida nueva, llena de justicia y de la posibilidad de que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, en ti se haga una vez más, como se vino haciendo desde que naciste, porque naciste para eso. Pero dice Yeshua, si no hay teshuvá, si no hay regreso, no me vengan con que aquellos murieron así, aquellos murieron así. Pregúntese por qué siguen ustedes vivos. Ustedes todavía son los que quizás tienen que hacer teshuvá. Ahora, si no lo hacen, la higuera vuelvo. La higuera enfrenta el destino ineludible que se le dice acá. 1 año, no regresó, no dio fruto, será cortada. Así que acá es donde ya quiero buscar el centro de mi mensaje. Llevémoslo a la existencia nuestra, una aplicación bien existencial, y evaluemos 3 niveles. Primero, vamos a ir a nuestra persona, luego a lo que es lo comunitario, nuestra comunidad acá en General Madariaga, que necesito sí o sí hablar, y luego lo ético y lo relacional, tu familia, tus parientes, tus amigos, vos en ellos, vos con ellos. Primer punto, vamos a hablar del nivel personal, y nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué significa ser higuera hoy? Pregúntatela, ¿qué significa ser higuera hoy? Y acá en la parábola está, te lo doy. Significa sacudir de mi vida la esterilidad. Así de fácil. Dios no te quiere estéril. Dios te creó para dar evidencia de que venís de parte de Él. Lo apostólico es reconocer que yo fui enviado por Dios. Recuerden que apóstol significa lo enviado. ¿Sí? En hebreo se dice sheliach, es mejor entendido. Sheliach y griego se tradujo apostolos. En los 2 lugares significaba el enviado, el comisionado, el emisario. Después, por cierto momento histórico de la religión, donde el cristianismo en vez de un movimiento espiritual se convierte en una religión, apóstoles se convirtió en una especie de título de jerarquía. Por eso mucha gente se ríe hoy del ¿y qué no? Me acuerdo un señor que me escribió hace años y me dice, ¿y vos qué? Papá de un chico que se congrega todavía en mi congregación, que el tiempo era joven y soltero. Vos que has llevado a mi hijo esas cosas, ¿qué número de apóstol sos? ¿El 3, el 24, el 32? Porque yo fui a escuela católica y sé que solo hay 12 apóstoles. Sí, 12 apóstoles que Yeshua escogió con una misión que tiene que ver con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Son particularmente los que estarán en la Nueva Jerusalén. Lea la Biblia si sé de qué 12 apóstoles habla, pero eso no significa que no haya otra gente enviada. Es más, ustedes son enviados. Desde que abriste el vientre de tu madre, alguien te recibió como lo estaba esperando. Alguien te estaba esperando. ¿Por qué te estaba esperando? Porque alguien te envió. Si tenés a alguien a la derecha, decirle, estaba hablando de usted, apóstol. Sea mujer o no le digas apóstola porque no existen las apóstolas. Como muchos las epístolas existen, pero no tienen nada que ver. Veamos eso de la pregunta. Estoy produciendo el fruto del Espíritu. Y atención, porque cuando vamos a Gálatas 5:22, siempre se nos hizo creer que ese es el fruto del Espíritu Santo. Por favor, leámoslo bien. Gálatas 5:22 no menciona que el Espíritu Santo tenga fruto.
Yo no sé por qué aún a mí me engañaron en el seminario cuando me preparé para luego estar sirviendo, en este caso hoy, desde el corazón pastoral. Voy a Gálatas. No sé si lo tenés, porque me es complicado ponerlo acá sobre la computadora. ¿Lo tenés ya, César? Veo que sos rápido para la lectura y ya tenés micrófono. Te lo pido a vos que lo leas, así no buscamos tantos voluntarios. ¿Sí o no? Dale, Gálatas 5:22, si no me equivoco, es donde están los frutos del Espíritu. ¿Puede ser? Sí. Dale, pues. Gálatas 5:22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu... ¿Dónde dice santo? En ningún lado. Ok, entonces dale de nuevo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. eso está en ti desde que fuiste engendrado, aun cuando naciste y aún creciendo, eso se encuentra en lo más profundo de tu mundo espiritual. Lo que pasa es que no se va a manifestar si no dejas que tu vida regrese a Dios para que Él te dé su compañía en el Espíritu Santo. Una cosa es que el Espíritu Santo esté en vos y otra cosa es que vos, desde tu espíritu, por tener comunión con la enseñanza que el Espíritu Santo te da, logres dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Alguien capta eso? Menos mal, porque yo siendo joven, cuando entraba en los ayunos, una de las cosas que decía, Espíritu Santo, te pido que me pongas en este ayuno, amor, gozo, paz, hasta que en algún ayuno, siendo ya pastor, me dijo, no lo pienso poner porque Dios te lo puso desde que fuiste fecundado. Y me hizo buscar dónde decía Espíritu Santo y dije, ¿por qué me engañaron hasta mis profesores de teología? Y esta es la pregunta, ¿estás produciendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o templanza? Esta es mi pregunta hoy. ¿Estás despertando cada día y reconoces que estás vivo? Porque el viticultor está con el Espíritu Santo en vos, Él intercediendo ante el Padre y el Espíritu Santo gimiendo en tu interior, hacen que el Padre se acuerde que estás vivo porque tienes una oportunidad más a que ese fruto se manifieste. Vamos a nuestro nivel, nuestra comunidad, nivel comunitario. Estamos nosotros juntos llamados a producir justicia y eso significa asumir responsabilidad corporativa. Tenemos un trabajo en cuerpo. Debo decir como supervisor u obispo, en el sentido propio y bíblico de la palabra, que noto que cada vez esto lo van captando. La última vez que estuve por acá, vi un cuerpo trabajando en el seminario de vida y no sé cuántos quedaron de aquel seminario. Y no me importa cuántos quedaron. Que fueron afectados se los aseguro. Pero los que más fueron edificados y tienen asegurado premio son ustedes que entendieron esto que hoy voy a hablar. Dejemos de criminalizar a los marginados de nuestro tiempo. Las redes sociales criminalizan cada vez más al marginal. Dejemos de que aquellos que son víctimas de muchas cosas, por lo cual droga, por lo cual roba, dejemos de decir que merecen una bala en la cabeza. Lo digo porque estoy harto de ver esto desde la red ex Twitter, ex, aún en Instagram. Nada mejor que una escopeta. Un hombre hace 2 semanas atrás, video viral, bajando paltas, y después investigué, de una X casa en un árbol que estaba en el jardín, un jardín sin paredes, sin nada, porque el hombre, mal hecho, no le pidió al dueño bajar paltas para ir a vender y conseguir dinero para llevar la comida. El tipo, dueño, te bajas de ahí, te doy un escopetazo, y perdón la expresión que voy a usar, no la voy a usar, pero más o menos se van a dar cuenta. Me importa que tus hijos se estén defecando de hambre. Eso es lo que Dios quiere de nosotros que nos ocurra. De nosotros debe ocurrir la fuerza contraria. Lo que ellos criminalizan son las víctimas de no sé cuántas cosas de nuestro tiempo, desde lo político hasta, y especialmente, y vuelvo acá a lo que nos decía Ariel, la vaciedad familiar, la debilidad de esos dos ejes tan importantes como es mamá y papá, en un mundo tan materialista y tan opresor, que cada uno se empodere, tienen que salir a estar horas afuera, y a la larga faltan. Primero se faltan ellos, por eso tantas parejas duran poco hoy. Y a la larga faltan a los hijos. Hay mucha gente con hambre y sed de justicia. La justicia social sí es de Dios, aunque tengamos un presidente que lo niegue.
Claro, que si la libertad tiene que ver con algo económico, me están sacando esto, lo que cantábamos recién. Hay que el Hijo hace libre, será libre de verdad. Claro, una libertad que nada tiene que ver con esta otra libertad que tiene que ver con mercados, con gente, empresarios dominando un país y adueñándose de un territorio. Yo esto no voy a hablar de política, pero quiero que entiendan que la justicia social sí está en el Evangelio. Está en los profetas, está en la Torá. Los más débiles de este lugar tienen que ser nuestro blanco de interés. A los más débiles no se aprovechen de la mente subsidiaria que otros gobiernos nos crearon. Qué bueno que vino el apóstol, porque ahora sí voy a pedir esto, voy a pedir lo otro. No, mente subsidiaria no estoy tampoco diciendo. También es dar fruto. Buscar la forma de que si te sacaron del trabajo, ver que Dios te da esa oportunidad para, no sé, empezar algo. O si te cansaste de trabajo, renunciar y con un talento que tenés, poner tu empresa. Yo nunca llamo emprendimiento lo que una persona comienza. Le llamo empresa. Porque tiene ese futuro, mis amados. Y le hablo a los jóvenes también. Y hablemos de lo relacional, lo más importante, lo ético. Estamos en un mundo marcado por la polarización, la fragmentación que polariza. Unos allá, otros acá, la brecha famosa. Y eso cancela. Eso hace que el otro no tenga valor. Entonces a nosotros, a cada uno, es urgente que abramos la puerta del ministerio de la reconciliación. Que busquemos al otro. El que alguna vez, no sé por qué, me hirió y no me busca, pero yo lo voy a ir a buscar. Que busquemos a ese que muchos te han dicho no te juntes, la verdad es una basura. Búscalo. Nunca dejemos o no dejes que el individualismo materialista te aísle. Porque no naciste para ser isla. No permitas que tus familiares, parientes, conocidos te invisibilicen. Mostrá que eres higuera que da fruto. Que tu espíritu puede dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que tu espíritu está lleno de su luz. Para eso venís aquí, comes la mesa, pero antes encendiste tu corazón. Lo que está en tu corazón tiene que verse en tu rostro. Lo que está en tu corazón tiene que sentirse en tu boca. Estas dos luces hablan de exactamente poder y consejo. Eso solo se ve en la boca. Perdón, consejo y fortaleza. Al revés era. Y solo se ve en la boca. Cuando abrís la boca, la gente tiene que sentir que su alma siente fuerza para vivir. Y acá voy a ir buscando el final porque hay un llamado. Creo que tiene que ver con esta urgencia que vemos a nuestro alrededor y el compromiso que se nos demanda. A ver, ¿cómo empezarlo? Toda sanidad requiere participación y este es el desafío que quiero hacer. Porque esta parábola nos enseña que el tiempo de gracia no es indefinido, repito. El viticultor no está pidiendo ni 5 años, ni 10 años, ni 100 años. Dice, por favor, ¿cuánto? 1 año más. Eso se llama urgencia escatológica. Hay una urgencia de vivir el reino aquí y ahora. Hoy es el día aceptable, dice Pablo. Hoy es el día de salvación. Tu hoy tiene que ser día de salvación. No para vos y para los tuyos. Por vos y para los que aún no saben qué es el reino de Dios. No podés pasar la vida entera usando el dolor que causó en tu infancia un sector de tu familia, la falta de papá, de mamá, los novios de mamá. Todas estas cosas que estoy diciendo rápido son cosas que se me vienen a la cabeza de mucha gente que escuché en su victimización y su paralización. Eso es esterilidad. Es que en la iglesia que iba el pastor tal me hizo tal cosa. Déjalo al pastor tal y hasta la cosa. Es que mi pasado es que no tuve papá. Basta de pasado familiar. Porque hoy hay una palabra en tu vida que es teshuvá, que si regresas hasta tu pasado se convierte en un elemento de crecimiento. Eso es urgencia escatológica. Y por eso quiero buscar la conclusión. Primero haciendo unas preguntas. Si dijeron amén, creo que han escuchado lo de esta mañana. ¿Vas a permitir que el dolor de esos anclajes familiares negativos siga definiendo tu hoy y por sobre todo tu futuro? ¿O vas a dejar que el viticultor sane esas raíces que hasta los 7 años justamente estuvieron marcadas por maltrato? ¿Estás dando el fruto del Espíritu? No los voy a repetir, ya lo leyó recién Franco.
¿O estás repitiendo más bien esto? Que por estar tanto en el pasado, la esterilidad caracteriza tu vida. Todo lo que haces te sale, voy a usar la palabra en el sentido real de la expresión, para el carajo, es decir, para la penitencia, para no servir para nada. El carajo era ese lugar donde el marinero era echado en penitencia, ¿sí? ¿Recuerdan que Rodrigo de Triana, dicen en la historia, estaba en un lugar y dijo, amé, tierra, tierra? Cuando venía Colón, estaba en penitencia Rodrigo de Triana, era un rebelde, era el que había provocado el botín, decía, no vamos a llegar a un lado, y querían matar a Colón, y lo mandaron al carajo. El carajo era ese lugar. Y menos mal que vio tierra y pasó a la historia, el que estaba por hacer un botín. Mira, hasta eso cambia. Cualquier marginal puede cambiar. Jefté cambió. Pero a veces ustedes están ahí con su esterilidad y ustedes mismos se mandan al carajo. Se autoagreden, se ponen en penitencia. Deja de culparte. Concluyamos. Porque este mes es negativo, pero ¿por qué no pensamos cuando empezó el año con el Pesaj? Hermanos, yo siento que es un año de oportunidades. Para mí no me parece casualidad que siempre que vengo a visitarlo vengo en Tamuz. El mes más negativo, caigo yo a verlo. Y es porque esto tiene que ser una asamblea, perdón que lo diga realmente, de santos. Esta parábola habla de eso. Es hora de seguir dando higos. Y los higos representan a los santos de Israel. Porque solo los santos crean esperanza revolucionaria. Me gusta que haya vocación política, pero desde tu santidad. Sé santo como Él es santo, mantenete apartado de todo lo que los otros hacen y te aseguro que empieza a desportarse en vos la responsabilidad de tu propósito, porque si naciste aquí es con un propósito y eso te hace responsable. Y te les hago una pregunta en esta conclusión. A ver, primero, más que pregunta, antes de la pregunta, cerrando lo que le pasó a Jesús, te lo digo a vos, dejemos de preguntarnos ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué hay tragedias en el mundo? ¿Por qué mueren niños de hambre? Porque eso es pregunta de siempre. Hoy es el día, ya que se habla de soltar, hoy es el día de soltar ese tipo de preguntas, porque paralizan. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué yo tuve un padre así? ¿Por qué me pasó esto a mí? No. No digo que niegues lo que te pasó, pero pregúntate cada día, ¿por qué yo aún vivo? En este preciso momento de la historia, en este mes de Tamuz, Yeshua nos está mirando, me está mirando. Esta mesa habla de que tu memoria necesita recordar que le está diciendo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si el viticultor es experto en trabajar, y si va a abonar y se metía las manos en la tierra, conoce tus raíces, o sea, conoce quién es tu familia, conoce lo que pasó en tu familia, lo que te dijeron que nunca tenía que salir de tu familia. Le pasa un micrófono. Que digo que se metía a toda la inmundicia el agricultor, el vitivinicultor, porque en ese entonces no traían el fertilizante en una bolsita de plástico. Era justamente lo del caballo, o sea, todo estiércol. ¿A qué se dedicaba tu viejo? Era agricultor. Se dedicaba a la viña, así que Sí. nadie mejor que saber lo que es eso. Y Yeshua está haciendo eso. Conoce tus inmundicias. Metió las manos en tus inmundicias del pasado. Yo sé que está doliendo esto. Pero es lo que está diciendo a la derecha el Padre, yo voy a seguir invirtiendo en vos hasta que dé fruto. Porque la gracia de Dios es una labor incesante de transformación. Todos los días hay algo nuevo para vos. Cada día que te levantes, ¿por qué estoy vivo? Porque hay algo nuevo. Cada mañana que abras los ojos, recordá, en realidad ya ese es un milagro. Por eso hemos aprendido el Modeaní. Yo te doy gracias, eterno Dios, creador del universo, porque has vuelto mi alma al cuerpo. Sin levantarte, acostadito así, ojos abiertos. Grande es tu fidelidad. En realidad, sabe que en hebreo es, grande es tu confianza en mí, y yo lo digo así. Grande es tu confianza en mí, porque si despertaste, sigue confiando. En este final te invito a rendir esas raíces de amargura, esas situaciones de inmundicia donde ya metió las manos Él. ¿Hay una historia en tu familia? Lo sé. Si querés, anda con toda esta gente
que sigue también comerciando, y no hablo de gente religiosa, hablo de estas religiones New Age. Constelaciones familiares, la onda de la gente de clase media alta, clase ricachona. Yo constelaciones familiares, ¿y qué ganas? Si querés, tomate un avión a Perú y hacé la ayahuasca. Pero yo tengo algo mucho mejor. Un viticultor, un viñador, que sus manos hasta las puso en la cruz. Te pido por favor que, por lo que dijo él, deja que él añada de su abono. En su abono no hay nada podrido, en su abono hay fuerza. En su abono sí hay fruto, en su abono hay renuevo para esta tierra buena que sos, porque sos tierra buena, sos higuera buena. Si haces esto, te aseguro que nunca vas a ser recordado por una vida amargada, llena de heridas. Todos van a acordarse de vos por la abundancia y la belleza. Poder hablar de 2 años de andar haciendo la suya, como dijo Ariel, es poder hablar de su hoy y de su futuro. Porque esos 2 años, Dios, cuando Él regresó, los usa para Él fortalecer. Podría hablar de muchos que conozco, pero me llevaría tiempo. Termino. El viticultor sigue trabajando. ¿Quién se une a su labor?